Hola, espero que estés muy bien desde donde quiera que estés y un saludo al profesor Edgar Valencia de Humanidades 4. Yo soy Uriel Martínez, procedente de una escuela de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional y hoy te voy a hablar sobre la sabiduría del peregrino y el coronavirus. Y tú dirás, ¿cómo se va a relacionar el peregrinaje con esta pandemia? Espera un momento y ahorita vamos a eso. Primero comencemos con nuestro libro. La sabiduría del peregrino es un libro escrito por Ansel Grum, que se veía más o menos así. Nuestro padrecito, el cual era alemán, el cual en el libro viene mucha terminología de esta, quería ayudar a la gente mediante la Biblia y su guía como párroco. Ayudó a escribir este libro sobre el peregrinaje que más que y el concepto que tenemos nosotros sobre, no sé, ir a la basílica o ir de un lado a otro, él lo ve más como una técnica de meditación, la cual la divide en 7 pasos. Además de poner una introducción, una conclusión, claro, ¿verdad? Pero pues te voy a explicar un poco paso a paso, como los capítulos que tiene, para que puedas entender un poco más. Comenzamos con nuestro primer capítulo, la partida, con una frase de Marquesa du Deffand. La distancia no importa, lo que importa es dar el primer paso. Si me permites, déjame leerte una línea que a mí me pareció importante y podemos retomar después. Allí donde estamos rotos, quedan quebrantados nuestros roles y máscaras. Allí quedamos abiertos a lo auténtico. Allí conseguimos tener acceso a nuestra verdadera esencia. Esencialmente, la partida es cuando uno decide ir a emprender el viaje del peregrinaje. Al menos así es como lo resume en este libro. Porque lo difícil no es dar el primer paso, es decidirse a darlo. Eso es lo que más nos dificulta para nosotros como práctica de meditación para poder seguir adelante y cambiar. Después tenemos nuestro segundo capítulo, Andar, el cual comienza con una frase de Confucio que dice así: vayas a donde vayas, ve con todo tu corazón. Y tenemos también una frase que puede que nos ayude un poco más adelante para comprender todo. Nadie puede recorrer el camino con el corazón encogido, aunque el camino sea estrecho, que tu corazón sea grande. Aquí podemos definir el andar como el acto de caminar, el cual simplemente a todos nos ha ayudado a pensar mientras lo hacemos, nos ha ayudado a meditar algún pensamiento. ¿Quién no ha caminado por la calle mientras iba pensando cualquier cosa, como resolver algún problema, como qué llegar a ser? Es una práctica de pensamiento en sí, en donde nosotros podemos reflexionar. A eso se refiere con el andar. Para nuestro tercer capítulo tenemos indicaciones, el cual comienza con una frase que dice: andando he descubierto a dónde tenía que ir. Todos hemos visto cuentos, películas, historias animadas, las cuales siempre tienen algún indicador, ya sea alguien que sea un amigo, un letrero, y básicamente es como una guía para ir por el camino, como nos puede hacer falta a algunos, porque para este momento de la historia, inevitablemente alguien en el pasado ya ha cursado el camino por el que tú has estado, el cual te puede guiar dándote indicaciones de cómo hacer más fácil el camino o de corregir tu camino. Para eso a eso se refiere con este capítulo. Después tenemos nuestro cuarto capítulo, el cual es albergue y comienza con una frase que dice: al llegar a la meta de tus deseos, siempre echarás algo en falta, tu camino hacia la meta. En este capítulo hace referencia a lo difícil que puede ser el viaje. Como podemos verlo, el albergue es una imagen que nosotros ya tenemos asociado como en un lugar en donde descansar, aunque anteriormente, en tiempos de guerra, era más como los lugares donde los militares residían, y si alguien llegaba, de repente se empezó a hacer la práctica de poder darle asilo, donde posteriormente allá asociamos la palabra albergue junto con esto. En este capítulo podemos ver que aquí siempre se nos añora un lugar en donde permanecer, en donde reposar la cabeza, por así decirlo, en donde nosotros podamos descansar de todo nuestro viaje, lo cual a veces nos hace pensar en todo lo que vamos dejando atrás en el camino. Y eso es a lo que se refiere este capítulo. Después seguimos con nuestro quinto capítulo, la cual es Vuelta y Conversión. Tenemos una frase de François de la Rochefoucauld, o eso creo que así se dice, que dice: cuando no se encuentra la paz en uno mismo, es inútil buscarla en otra parte. Inevitablemente alguien en algún punto, ya sea de forma de meditación o de forma física, ha ido transcurriendo algún camino y se ha perdido.
y ha dicho, oh no, pues tengo que dar la vuelta, por aquí no es. Y algo que nos ha marcado a todos, en menos o en forma de meditación, como poder decirlo, es nosotros como actitud tratar de cambiar algo para regresar al camino correcto por el que vamos. A eso es a lo que se refiere este capítulo. A continuación tenemos nuestro capítulo seguimiento, el cual comienza con una frase de Farudín Atar, la cual dice: sal del mar como las nubes, viaja, porque si no viajas, jamás te convertirás en una perla. Y al final de nuestro capítulo podemos tener una definición que él pone del seguimiento, la cual significa dirigir la mirada hacia adelante y andar el camino al que uno se siente al llamado de nuestro corazón. Generalmente, al dar seguimiento a nuestra jornada, uno puede sentirse no a gusto con eso, lo cual lo retomamos de la vuelta. Si no te sientes a gusto, pues conviertes otra vez ese sentimiento y corriges el camino. Pero al dar seguimiento a esto es ir con la mirada de frente y decidir ya ir con todo hasta la meta que pueda ser tu anhelo. Y eso se refiere a este capítulo. Como último capítulo tenemos Llegada, el cual comienza con una frase de Karl Otto Hondrich, que dice: cuando salimos de nuestro origen podemos reconocerlo y sentirlo como tal. Generalmente ya este es el final de la jornada, de la peregrinación, en donde has llegado a tu meta. Pero inevitablemente, cuando has llegado a tu meta, hay que regresar a donde vienes. Y siendo ya sea en forma retrospectiva, en algún momento, si tú emprendiste tu cambio y llegaste muy bien, tendrás que llegar de vuelta al inicio, pero tendrás que tener la esperanza o confianza en ti mismo y seguridad de decir: hice mi jornada, cambié bien, hice un cambio que era necesario, que yo quería hacerlo, y puedo regresar a donde todo empezó siendo esto que soy ahora al llegar al fin de mi jornada. Eso es lo que se refiere este último capítulo, que sería la llegada. Y de momento podemos dejar ahí el libro. Ahora podemos hablar de nuestra situación actual, que está surgiendo con una pandemia que hizo que todos se quedaran en casa. Aunque pues las quejas no faltaron. Todo, por lo menos yo conozco a alguien que antes solía ir y despilfarrar su dinero en algunas plazas y ahora constantemente va a comprar víveres y regresa de la calle diciendo: oye, todos estaban en la calle, ¿cómo es posible? Siendo que esa persona estaba en la calle. También hay otras personas, como yo, que tuvieron que dejar su ritmo habitual. Yo soy estudiante, me tuve que quedar en mi casa y hacer la escuela a distancia, pero hay otras personas que la ven más complicado. Trabajadores, maestros, gente que a fin de cuentas esto nos afectó a todos. Y esto hizo imposible que al quedarnos en casa podamos caminar. A eso va la peregrinación. Y tenemos esta contradicción. ¿Cómo es que la peregrinación se puede hacer desde un lugar donde no podemos movernos? Viéndolo desde esta forma, tenemos dos posibles personas, las cuales unas están emprendiendo una peregrinación y otras todavía no lo han hecho. Las que no lo han hecho podemos en estos momentos tal vez definirlas como las que están saliendo irresponsablemente, o aquellas, como dar un ejemplo, que han comprado cervezas enteras, se han despilfarrado su dinero en eso, pero ya no pudieron pagar la luz, comida, etcétera, cosas necesarias. Esas personas, viéndolo, que se niegan a aceptar esta condición, que se niegan a dar el primer paso, que no han entendido la gravedad que es esto. Y tenemos el segundo tipo de personas, que las que están emprendiendo su peregrinaje. Tal vez haya personas que hayan tenido que salir, pero no dudo que lo hayan hecho responsable o irresponsablemente. Pero estas personas, para empezar el peregrinaje, podemos definir, como vimos en el peregrinaje, es ir de un lado a otro. Nosotros aquí, como práctica de meditación, por así decirlo, el peregrinaje sería ver algo nosotros mismos, en dado caso de que haya algo que no te guste en ti mismo, y decidir cambiar eso. ¿Qué es eso? Primero tengo que decidir qué es lo que tengo mal y decidir dar el primer paso para cambiarlo. El problema es que cuando estamos sin salir, nos aislamos de las personas, y ahí es cuando tienes contacto contigo mismo. Al tener contacto contigo mismo, te sientes incómodo, por así decirlo, porque no estás acostumbrado.
Aquí podemos retomar una parte de la introducción del libro, la cual dice: sabio es aquel que es capaz de saborearse a sí mismo y el cual está en armonía consigo mismo. El cual podemos ver que en algún momento, si no hay armonía en ti mismo, puedes decidir emprender un peregrinaje para contar contigo mismo, para sentirte tú en tu cuerpo y sentirte bien, no arrepentirte por cosas del pasado, sino ir por tu camino y corregir lo que no quieres. Eso es lo que puedes aprovechar como peregrinación para, para emprenderla. Con esto vemos que no porque no puedas caminar como es el peregrinaje, significa que no puedas pensar. Aquí podemos tomar otra parte del libro, la cual dice: fijos entendieron el silencio como la verdadera peregrinación. El silencio, en este caso, o el aislamiento con otras personas, es lo que te ayuda a estar en contacto contigo mismo. Aquí tenemos otro pasaje que dice: al peregrinar encontramos contacto con nuestro anhelo. Y también, para obtener vitalidad, necesitamos al peregrino que hay en nosotros. Solo así seguimos en camino, perdón, tanto interior como exteriormente. También podemos ver que tenemos en el peregrinaje serían dos personas, el sedentario y el peregrino. El sedentario podría ser nuestro primer tipo de persona, ya mencionada, la cual prefiere quedarse en un lugar y no emprender el viaje, y el peregrino es el que está emprendiendo el viaje en estos momentos. Porque también el peregrino puede ser, como decirlo, forastero pero huésped, así lo maneja el libro, porque puede ser alguien completamente diferente o extranjero, como así lo dice, pero en este contexto en el que tú te estás comunicando con todo mismo, contigo mismo, puede que ya no estés en contacto contigo como ya podrías haber estado. Entonces, al sentirte incómodo con eso que quieres cambiar, eres un extraño que está volviendo a eso para corregirlo, pero al mismo tiempo eres el huésped. Por eso estás emprendiendo tu peregrinación. Retomando una parte del libro, la cual maneja la peregrinación como en fases. Por ejemplo, aquí tenemos la primera fase, que sería la salida de la tierra, la cual significa salvo de los apegos y dependencias de costumbres que me tienen preso, de relaciones en las que no soy libre. En estos peregrinajes donde tú te estás encontrando contigo mismo, pues puedes decidir dar tu primer paso, como salir de esa tierra en donde ya no te sientes libre. Después tenemos la sanidad de la parentela, que más que nada es desprenderse de las heridas que has recibido a lo largo de la vida, que más que nada sería dejar el pasado atrás y quedarte en el presente. Podemos ver que todo el daño que se ha hecho en el pasado se ha reconstruido mediante el tiempo que nadie ha salido. Podemos ver que la capa de ozono se ha cerrado y en estos momentos estamos conviviendo en armonía con la Tierra. El problema va a ser cuando regresemos, más bien cuando lleguemos al final de la cuarentena, por así decirlo, porque como vimos al final del peregrinaje, cuando llegas a tu meta, la cual podría ser esta, en donde la humanidad tal vez esté como en problemas, por así decirlo, por economía y todo eso, pero a fin de cuentas está viviendo en armonía con la tierra. Y cuando regresemos al origen, que sea el fin de la cuarentena, podremos nosotros seguir estos aprendizajes que tenemos, que hemos aprendido durante todo este tiempo que hemos estado encerrados. Para eso te invito a ti a peregrinar y que te encuentres contigo mismo, que hagas ese cambio que has querido ver en todos los demás, el cual tú te puedes decir: ay, esas personas me desagradan porque tal vez no es la imagen que yo quiero dar de mi país, de nuestra sociedad, de mi humanidad. Entonces, comienza tú ese cambio, haz ese cambio. Yo puedo decir que he hecho algún peregrinaje y que he regresado como alguien diferente a como era antes de hacer el peregrinaje. Entonces a ti te invito a que lo hagas, a que cambies para que des el incentivo a los demás a también cambiar y poder ser todos una imagen del mundo que todos queremos. Te agradezco por tu atención
Y si tienes alguna duda, comentario sobre algo del libro o de este video, puedes dejarla sin problema. De nuevo te agradezco mucho tu atención y esto fue todo por mi parte. Muchas gracias.